Hola, yo soy María y voy a hablar sobre el trabajo que he hecho que va sobre la Unión Europea. Pues yo he hecho un índice en el que voy a hablar ahora sobre qué he puesto. He puesto que es la Unión Europea, cómo se formó, su organización, los símbolos, los objetivos que quiere cumplir es la Unión, sus instituciones, cómo se creó, que es lo más importante, y a lo último, ya del final, una pequeña conclusión. Bueno, pues yo ahora os voy a hablar un poco sobre qué es la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación de los estados independientes que están formados por 27 miembros. Fue establecida en 1922 mediante el Tratado de la Unión Europea y constituye a la sucesora de la comunidad que fue creada en 1957. La Unión Europea tenemos el aspecto económico y el aspecto político. Pues en el aspecto económico, los países de la Unión Europea comparten unas normas comunes en la agricultura y en la industria. Y como hemos dicho, en el aspecto político, los ciudadanos de cualquier país pueden residir, trabajar o estudiar en los países de las demás uniones, en los que ellos quieran. Ahora, los países de la Unión Europea han adoptado medidas comunes para proteger el medio ambiente, la delincuencia, porque allá hay mucha, y sobre todo el terrorismo, y defender la igualdad entre los hombres y las mujeres. Bueno, pues como os iba diciendo, la Unión Europea ha logrado más de medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad. Y ha contribuido a elevar el nivel de vida y puesta en marcha en una única moneda, que es el euro, que es el que tenemos en la actualidad. Ahora, en la actualidad, hay más de 340 millones de ciudadanos en la Unión Europea, en 19 países que emplean esa moneda y disfrutan de sus ventajas. El principal motor económico de la Unión Europea permite que la mayoría de las mercancías, servicios y personas, y más importante que el capital, el dinero, puedan circular libremente. La Unión Europea sigue esforzándose para aumentar la transparencia de las instituciones en las que gobiernan porque las quieren hacer más democráticamente. Bueno, pues ahora os voy a hablar sobre el segundo punto, que es la formación de la Unión Europea. Bueno, pues yo aquí he hecho como una línea del tiempo, ¿vale? Entonces, eso empieza en 1950, que es con la propuesta europea unida. O sea, sigue pues como iba diciendo, que en 1950, pues es considerada, me he explicado mal. Pues eso, que la propuesta de 1950 es considerada como la primera propuesta oficial para la construcción de una nueva Europa. Y después seguimos en 1951, que en esa fecha se firma el Tratado de París por el que se constituye la Comunidad Europea. Y participan los siguientes países: Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Luxemburgo. Bueno, pues seguimos en la fecha de 1957, que es cuando el proceso de integración se amplía en materias económicas y al sector de la energía nuclear. Bueno, pues seguimos en 1967, que ahí es cuando entra en vigor el Tratado de Bruselas con el Tratado de Fusión de las Comunidades Europeas, que ahí establecieron solo una sola comisión y un solo Consejo Europeo para las 3 comunidades europeas que entonces existían en ese tiempo. Y seguimos en 1973, que es cuando se incorporan Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Y en 1973 fue cuando se celebraron las primeras
elecciones al Parlamento Europeo por el sufragio universal directo. Después, en 1981, Grecia se incorpora a esa unión. Y en 1985 fue cuando fue la retirada de Groenlandia como consecuencia de un referéndum celebrado en 1982. En 1986, España y Portugal se incorporaron a esa unión. Ahora, en 1987, pues se constituye como la gran reforma de los tratados de París y de Roma, estableciendo condiciones jurídicas para la creación de un único mercado, fortaleciendo el sistema de cooperación político europeo, tanto en los campos de investigación y la tecnología y el medio ambiente como seguridad. Pues en octubre de 1990, la República Democrática Alemana se reunifica con la República Federal de Alemania. Bueno, pues seguimos. El 7 de febrero de 1992 se firma el Tratado de Maastricht, que constituye un paso crucial en el proceso de la investigación europea, pues puede modificar y completar el Tratado de París de 1951. Y seguimos desde 1995 hasta 1999. O sea, desde 1995 a 1999 sigue igual, pero cuando entramos en el año 2001 ya cambia la cosa porque en 2001 se reformó las instituciones para que la Unión pudiera funcionar eficazmente tras su ampliación a los 25 estados, o sea, a los 25 miembros del Estado. Pues en el año 2002 fue cuando, fue el euro, y en 2004 pues se incorporaron varios países, como, se incorporaron la República Checa, Chipre, Eslovaquia, Lituania, Hungría, Letonia, Malta y poco más. Pues como iba diciendo, en el año 2007 se incorporaron Rumanía y Bulgaria, pero en Eslovaquia el euro entró en vigor. Y ya por último, el año 2008, que fue cuando Chipre y Malta adoptan el euro como una única moneda. Ahora os voy a hablar sobre el tercer punto, que es la organización de la Unión Europea. Pues como todos sabemos, la Unión Europea necesita un gobierno y una institución que tomen decisiones y redacten las leyes como en todo. Pero entre esas dichas constituciones destacan la siguiente, que es el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. Y ahora os voy a hablar un poquito sobre cada uno. Pues como iba diciendo, os iba a hablar un poquito de cada uno. Bueno, pues empiezo con el Consejo de la Unión Europea. Firma acuerdos con otros países y evalúa la política de acuerdo, lo hacen en común todo con los otros países. Pues como iba diciendo, ahora voy a hablar sobre la Comisión Europea. Pues ellos proponen leyes al Parlamento y vigilan que cumplan los acuerdos perfectamente. Después tenemos el Parlamento Europeo, que ellos elaboran leyes, aprueban los presupuestos y controlan a otras instituciones de la Unión Europea. Bueno, pues ahora voy a hablar sobre sobre el símbolo de la Unión Europea. Tenemos el himno, la bandera y el día. Bueno, pues voy a empezar hablando sobre el himno europeo. Pues como sabemos, la melodía la melodía para representar la Unión Europea fue compuesta en 1823 por Beethoven. Después tenemos la bandera europea, que es el Día de Europa. Las 12 estrellas que hay en la bandera simbolizan los ideales de la unión, la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa. Y después tenemos el día, como hemos dicho anteriormente, que son las ideas en las que se orienta la Unión Europea, que se expusieron
por primera vez el 9 de mayo de 1950 en un discurso que fue pronunciado por el ministro de los Asuntos Exteriores. Y esta es la razón por la que el 9 de mayo se celebra como una fecha clave por los Estados Unidos, por la Unión Europea. Pues yo os voy a hablar ahora sobre los objetivos de la Unión Europea. A ver, hay muchos, pero yo voy a decir lo más importante, voy a decir 3 que son para mí los más importantes. Implantar la ciudadanía europea con los mismos derechos y obligaciones para todo el mundo, no para una cosa diferente. Eso no es justo. Después, desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Y por último, la última que me parece a mí más importante, mantener el sentido comunitario a las leyes y las normas comunes a todos los estados. Pues ahora os voy a hablar, ya estamos terminando, cómo se creó la Unión Europea. Pues en 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, en algunos países europeos decidieron cooperar entre ellos para evitar que se produjeran más guerras. Entonces, en 1957, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia firmaron el Tratado de Roma y constituyeron a la Comunidad Europea. Crearon un mercado en común, es decir, sus productos afectados circularmente gratuitos entre esos 6 países. En 1922, los miembros de la Comunidad Europea firmaron el Tratado de Maastricht. La comunidad pasó de llamarse la Unión Europea y se amplió a 27 países. Y ya por último, pues mi conclusión de este trabajo es que llego a la conclusión de que la Unión Europea es obviamente una organización internacional que va a permitir avanzar y desarrollar el continente europeo. La Unión tiene una organización política muy bien, está muy bien porque permite la participación de todos los países y defienden opiniones y propuestas de todos los estados y habitantes que cada uno posee. Bueno, y esto es todo. Espero que te haya